Glitter amargo. Ay. Bienvenidos a Glitter Amargo en este último episodio del 2020. Frida, estamos a 30 de diciembre, aquí tú y yo, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? Alinka Feral, estamos pues sí muy felices porque cerramos dentro de todo este año de altibajos, ¿no? Y particularmente para las mujeres en el cual con esta pandemia mundial pues hemos visto que la violencia en casa, lejos de que tu casa fuera segura, más bien se potenció. Entonces es algo, pues sí, ¿no? Que fue muy difícil poder dar algún apoyo. Sin embargo, las redes sociodigitales, ahí se pudo hacer varios círculos de mujeres, crecer, ¿no? Justamente para, al menos de forma virtual, en algún acompañamiento. Pero de forma práctica, pues sí, fue muy poca y lenta la respuesta, ¿no? De mujeres que están siendo violentadas, niñas en sus domicilios, en sus, lo que se llama un hogar. Entonces, eso es lo que a mí pues nunca me deja tan feliz, ¿no? Siempre los cierres de año como que me dejan muy, muy grinch. Pero al menos con la noticia que con la de la madrugada, hoy despertamos, ¿no? Bueno, yo me eché todo el video en vivo y ya era de madrugada cuando terminó, pues, esta sesión en Argentina, en su Senado, donde pues justamente no ya se veía la balanza, pero finalmente sí fueron varios votos a favor para la interrupción voluntaria del embarazo en todas las mujeres argentinas, más allá de las que se tiene alguna posibilidad de poder hacerlo en alguna clínica privada, pues es ver por todas las mujeres, ¿no? Justamente de eso va el derecho, que seas rico o pobre, tengas tus derechos asegurados. Y entonces es importantísimo. Yo creo que es un gran paso, ¿no? Un gran regalo para este cierre de año para todas las mujeres, al menos en América Latina, ¿no? Que tengamos la esperanza de saber que en un país como Argentina, y que ellos lo mencionaban, ¿no? Todas las senadoras y senadores hacían como un recuento histórico de que justamente en este año se cumplen 100 años de que en Argentina se están llevando reformas, leyes en búsqueda de derechos para la mujer y particularmente en cuestiones gestantes, ¿no? Y dice, no puede ser que llevemos 100 años y no les demos salida a este tema, ¿no? En Francia, en los años 70 ya está el matrimonio igualitario. O sea, ya de forma legal ya había matrimonio igualitario, ya también las mujeres pueden decidir sobre sus cuerpos en los años 70 y nosotros aquí seguimos preguntándonos por cuestiones morales o cosas así, ¿no? Entonces ya por favor demos un ejemplo, ¿no? Y muchos hacían pues ese llamado, ¿no? Como de tienen que pensar aunque seamos personas y cada uno tenga su moral y cada uno tenga su creencia, religión, al ser políticos no podemos ver por ese lado, ¿no? Tenemos que ver por una cuestión pues humana para todos los ciudadanos que representamos. Entonces yo les convoco, es lo que decían ellas, decían, nosotros les convocamos a que vean más allá de eso y puedan votar, no por sus intereses personales, moralistas o religiosos, sino por el beneficio que van a tener mujeres pobres, ¿no? Que son las que se ven limitadas, pues sí, en un momento extremo, se tienen que ver en alguna calle, en algún lugar, en condiciones clandestinas, ¿no? Donde ni siquiera su propia vida se puede pues asegurar, ¿no? Entonces fue muy importante les invito a que vean todas las horas, ¿no? Pero particularmente las últimas 3 de toda esa conversación, bueno, no conversación, de toda esa discusión en el Senado que hubo en Argentina, porque todos los ponentes, de verdad, bueno, que estaban a favor, de verdad que daban unos elementos muy importantes, yo creo que para toda persona, desde argumentos en todas sus categorías, como este recuento histórico que hicieron. Entonces eso me gustó mucho también como, pues verlo, ¿no? Porque sí es un momento histórico el que se vivió, tanto para Argentina como para toda América Latina y el mundo, yo digo. Sí, primero Argentina y luego el resto de América Latina, el resto del mundo. Es una victoria, ¿no? Para las mujeres y para todes. Yo creo que es para todes, para todas las niñeces, para la maternidad deseada. Es una victoria dentro de un 2020 que ha sido, todos sabemos, ¿no? Este año es un cambio de paradigma civilizatorio. O sea, hay un antes y un después del 2020. Sin duda es un año que nos ha marcado a todos para siempre. Es un año coronado por el coronavirus. Cuando me propusiste que hiciéramos el programa sobre el 2020, ¿no? Adiós 2020, recuento del 2020, me puse a anotar y a pensar un poquito qué había sido este 2020 entre muchas otras cosas. Y bueno, claro que primero pensé en coronavirus, luego pensé en muerte, luego pensé en soledad,
significado de la vida, en la rareza de este virus, pensé también en teorías de conspiración o que pueden ser realmente conspiraciones o no, que tiene alrededor de ello, el fenómeno del yo, ¿no? Que se manifestó en papel de baño al principio. Siento yo mucho también en el uso de la forma en que utilizamos el cubrebocas, en el internet, en cómo nos salvó de alguna manera, en los memes, en la creatividad, en el aislamiento, en la vigilancia que representó en ciertos países, en especial como China, representó también mucho cómo lidiaron los gobiernos con esta situación. Fue también muy, muy revelador, ¿no? O sea, de la forma en que vivimos, forma en que somos controlados o no controlados. El valor y los héroes cotidianos, lo que fueron los doctores, lo que fue, lo que representa también la medicina, lo que fue decidir quién vive y quién no. O sea, eso que llegó a pasar en Italia y que pasó en casi todos los demás países, donde tenían que decidir a quién le daban camilla y a quién iban a dejar morir, y que no sé si tú recuerdas, Frida, pasó mucho en decidir pues quién es más joven, ¿no? Y dejar morir a esas personas mayores es algo que a mí me conmueve muchísimo. También en estas relaciones que terminaron, ¿no? No saber estar solos, el golpe a la economía, la mudanza al mundo digital que vivimos, la migración así tan pronta. Entre las cosas bonitas de esta transformación, pensé en todos los podcasts que nacieron entre ellos. O sea, Glitter Amargo nació por la pandemia, por eso empezamos nosotros a hacer este programa para ustedes. Y pues esas son algunas de las cosas en las que pensé, Frida. ¿Cómo ves? Pues sí, o sea, son temas que si uno se andaba haciendo pendeja por ahí, este año fue de... Es que yo, ahora que me estoy metiendo en las cartas el tarot, Alenka, desde una perspectiva no tan mágica ni así, sino más analítica, porque así soy yo, ni modo, pues me encanta, ¿no? Porque justamente es el camino de la heroína, y es esto, ¿no? El loco tiene que transitar por todas esas cartas de los arcanos, y es eso, la historia del héroe, ¿no? Arquetipos, la historia de la heroína, digamos, como alguien que es como de, ya nací al mundo, tengo toda la esperanza en el mundo, te vas enfrentando a cosas que es parte del crecimiento del ser humano, ¿no? Y en algún momento te puedes estancar en un momento, y quién sabe, ¿no? Tal vez te funcionó para así hacer toda tu vida, o tal vez no, tal vez como las heroínas de las historias que sí concluyen todo el camino, pues ves cómo les va, ¿no? Y yo creo que ahorita como humanidad, justamente con el coronavirus, estamos ahí en una gran torre, ¿no? En esta carta de la torre, que justamente está muy pegadita pues al diablo, a la muerte, ¿no? A la templanza también. Entonces, yo así lo he visto, ¿no? Creo que este año lo he reflexionado así, y creo que entrar en esos temas del tarot me han ayudado como a darle claridad como a las situaciones, ¿no? En el sentido de justamente del análisis de los arquetipos, ¿no? De que uno siempre piensa, ¿por qué a mí, no? Pues es porque a todos les pasa. De una u otra forma, cada quien tiene su camino y cada quien tiene que pasar cosas muy culeras para tener aprendizajes, o cosas muy chidas también, ¿no? Para tener aprendizajes. Muchos siempre estamos pensando, es que fulenta de tal o personajito de tal tiene una vida un camino tal vez más fácil, ¿no? Pero es que, ¿quiénes somos para juzgar, no, Alenka? En el sentido de que, pues a veces te va muy chido y la caída es muy fuerte, ¿no? O a veces la caída es más pronto, ¿no? Y tal vez lo agradezco. O sea, cada quien tiene su camino y hay que más bien enfrentar ese, ¿no? Más allá de estar viendo a los lados, enfócate en tu camino. Eso es muy fácil de decir cuando hay un terreno de normalidad, pues ya por los siglos establecida, ¿no? Y entonces el coronavirus, para bien, para mal, muchas tragedias obviamente, pero nos vino a todos, ¿no? En la edad que tuvieras, la generación a la que pertenezcas, los recursos que tú tengas, claro, fue más fácil de lidiar si tienes recursos, pero a todos nos vino a poner en algún momento de repensar qué estás haciendo, repensar tus relaciones familiares, afectivas sobre todo, ¿no? Pensar también tus cuestiones de bienes terrenales en este mundo, pero también mucho de la espiritualidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, yo creo que es muy importante
pues más allá, o sea, lo vimos, ¿no? Lo fuimos viendo conforme pasaba el tiempo este año particularmente, que muchas personas también al no saber estar, o sea, te enfrentabas al saber que no sabes estar sola, ¿no? Sola, ni siquiera en tu propia casa. Entonces eso es bien fuerte. Hay personas que a la fecha siguen con una actitud como de nos están encerrando, ¿no? Y es así. Cuando yo digo, también digo, no es juzgar, ¿no? Sino yo creo que al menos yo la forma en que lo tomé es como de, pues como esa frase, ¿no? Que dicen, podrán encerrarnos y lo que tú quieras, pero o sea, tu espíritu, tu mente, tu pensamiento, tus creencias jamás, ¿no? Entonces, para mí esto del encerrazón, a mí particularmente, más allá de los gobiernos y las teorías conspirativas y demás, en las cuales yo no creo, pero entiendo por dónde van, pues no, más bien para mí fue como de qué chido también que pudiéramos de forma forzada o autoaceptada poder decir, bueno, tocó, estamos también en una cuestión del ermitaño, ¿no? Nos tocó como encerrarnos y reflexionar. Uno no se hace ermitaño por gusto, ¿no? De repente en algún momento te hastiaron, te fastidiaron y te quieres aislar, o bien te obligaron a aislarte, y es un momento en el que tienes que irte analizando, que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aceptarte, y te cuesta llorar, te cuesta hacer rabias también, y rabias tanto emocionales como de la realidad, de decir, no manches, yo tenía como cierta confianza económica tal vez y de repente pues ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué me muevo? Entonces, bueno, cuestiones más o menos nos tienen como en un quiebre a todos, yo creo. Entonces, más bien es cómo lo vas a tomar. Si ya sabemos que estamos de la chingada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos como víctimas así otra vez siempre? ¿O vamos a tomar como acciones, ¿no? Aunque sea poquito a poquito. Entonces es como, pues sí, un año ahí como bien duro y que no va a acabar ahorita que sea 31 y 1 de enero, ¿no? O sea, no, es un camino largo el que viene todavía. Sí, sí, Free, porque además nos hizo replantearnos qué es lo que realmente necesitamos para vivir, ¿no? O sea, ya estamos tan inmersos en esta espiral de consumo que de pronto nos cuesta mucho trabajo discernir entre las necesidades reales y las necesidades inventadas, ¿no? También para mí la soledad fue un enfrentamiento muy, muy cabrón. Me pasó que mi prima me dijo algo muy interesante, porque yo tuve un rompimiento fuerte este año. A mí sí el coronavirus terminó con una relación mía y fue muy doloroso. Creo que fue para bien, o sea, fue porque estuve aislada con esta persona 4 meses, día y noche, no salimos para nada. Y es porque yo de pronto tengo problemas en aprender a estar sola. Y esto me hizo tener que confrontarme con, como tú decías, Frida, nos hizo pasar por una puerta que de otra manera nunca hubiéramos querido pasar por esa puerta. Pero si tú no, así me dijo mi prima, si tú no pasas por esa puerta de transformación, lo que tú dices, esas etapas de la heroína que tú mencionabas, esa puerta se te va a seguir presentando una y otra vez en todos lados, perdón, hasta que la pases. ¿Sabes? Entonces esto me hizo obligarme a estar conmigo y decir, y yo estoy segura que a muchos de ustedes les pasó, ¿quién soy yo cuando estoy sola? Y no hay nadie con quien compartir, digamos, que quién soy yo cuando se acaba todo lo externo, desde la cuestión de la economía, la política, la socialización, la cultura que implica estar con otros. ¿Quién soy y qué me gusta hacer cuando estoy sola? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Eso me pasó. Y fue hermoso. La verdad es que ha sido algo que al final, y lo digo desde todo el privilegio, porque también estoy consciente que algo que sucedió con la cuestión del coronavirus es que vamos a entrar en una etapa como de depresión económica muy fuerte, que ya la ONU comparó con los finales de la Segunda Guerra Mundial en cuestiones de desempleo, y se vienen transformaciones muy fuertes, pero también es un gran hoyo frente a nosotros de nuevas posibilidades a dónde saltar y transformarnos. Y yo creo que lo que tú dices, o sea, aprender de ello y darnos cuenta que tal vez ya no podemos volver atrás y para bien. Exacto, Alenka, porque lo que vemos en las redes sociodigitales era como mucha añoranza cuando de pinche nueva normalidad y la demás tostada, ¿no? Y yo también decía, ay, o sea, la verdad sí añoro poder regresar a una normalidad donde nos podamos besar, abrazar y demás, ¿no? Pero va más allá de esto, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues realmente no quiero regresar a la normalidad. Realmente no quiero regresar a lo que éramos porque esto ha abierto muchas cosas en las cuales si regresamos, pues seríamos como cangrejitos, ¿no? Como
como regresar a cosas que ya veamos que este año nos obligaron a superar o a ver que no estaban siendo superadas ni siquiera con un foquito de atención, y qué es lo que tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Más allá de querer volvernos a besar, a abrazar, pues sí, para muchas personas y como humanidad, ¿no? Es importante, pero también, pues justamente creo que sí, yo creo que en 30 años, por mencionar un periodo corto, pero en 100 años, que es lo que hablaban también ayer los senadores de Argentina, decían, esta charla, hoy, porque empezaron a leer una carta, justamente, el acta, donde en 1903 me parece, estaban discutiendo en esa cámara, los políticos de esa época, justamente, los senadores de esa época, estaban discutiendo si la mujer podía divorciarse o no. Cuestiones también, posteriores, échense toda esa conferencia, yo digo conferencia, pero toda esta discusión que hubo ayer en Argentina está en YouTube disponible, particularmente las últimas 2 horas les sigo, porque hacen recuentos históricos que digo, wow, ¿no? O sea, ellos tenían la plena, que aquí en México de repente tal vez se va más justamente por la cuestión política y demás, pero ayer yo en los discursos que veían ellos, tanto hombres como mujeres que estaban en el voto a favor, daban unos argumentos con tanta conciencia humana, con tanta conciencia social, sabiendo que este video va a ser histórico. Porque ellos lo decían también, decían, vamos a leer esta acta donde hace 100 años, en 1902, en Argentina discutíamos cosas que ahorita decimos, ¿qué pedo? Eso es obvio, ¿no? Dice, en 100 años alguien tal vez lea a lo que hoy llegamos y van a decir, jajaja, miren, ¿no? ¿Qué estaban discutiendo antes, ¿no? Algo que es tan obvio, que es un derecho, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos. Este es nuestro momento, lo tenemos que discutir, lo tenemos que hacer. Entonces, eso me sorprendió porque creo que eso de forma real, ¿no? El mundo está en un paradigma, se está cambiando, es un nuevo orden social, más allá de las teorías de la conspiración, es un nuevo orden mundial en el que también próximamente esperemos el imperio que ha sido Estados Unidos se tiene que caer también, ¿no? Para que entre un nuevo imperio también. Digo, esto del poder a todo el mundo de muy pocas personas a las cuales ni siquiera nosotros podemos tener acceso, se lo disputan, ¿no? Pero con eso son nuevos órdenes en los cuales estamos aquí humanitos viviendo, y eso va, ¿no? En términos espirituales, pues también entra esta cuestión de Acuario y demás. Entonces, por donde tú le veas, la tecnología, ¿no? Todas las guerras que hemos pasado como humanidad han impulsado a la tecnología, porque así es. O sea, el internet que tenemos es gracias a la guerra. Las comunicaciones que tenemos son gracias a que se le dio todo en la guerra para sus comunicaciones, justamente, ¿no? El Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, los celulares, entonces toda la tecnología que tenemos y la que habrá en el futuro, pues ha sido impulsada no por ir tranquilamente en la vida, sino porque hubo un cortón social en el que se obligó a evolucionar. Entonces, y ahí estamos, ¿no? O sea, si estudiamos nuestra historia, veremos que estas cuestiones no nos tienen que asustar, sino más bien como esa maldición china, me parece, que dicen, te deseo que vivas en tiempos interesantes y que no tengas los ojos abiertos para verlo, ¿no? Déjenles, busco bien esa frase, pero va por ahí, donde, y yo digo, ay, ya no sé si es una maldición o realmente es algo, obviamente nadie, si te van a decir vas a vivir cosas horribles, no vas a querer, ¿no? Pero cuando ves que son históricas, dices, órale, ¿no? Y ahorita nos está tocando algo así, ¿no? Eso le sucedió a Isaac Newton cuando le tocó la cuarentena de la plaga. Él estaba estudiante y se tuvo que guardar, y ahí es donde sucedió lo que fue después la manzanita metafórica o literal, no se sabe, de sus estudios de la gravedad, ¿no? E inventó el cálculo. Realmente, de pronto, de estas crisis donde tenemos que guardarnos así, suceden cosas muy revolucionarias. Por ejemplo, en la cultura y demás, vamos a tener que encontrar nuevas maneras de llegar a las personas, ¿no? Dentro de las artes, en la música, el teatro, a la hora también, o sea, todo lo que sea filmar y demás, ¿no? A mí se me ocurre que muchos de nuestros proyectos ahora van a tener que ser de cruz muy pequeños, y es justamente cuando te ves orillado a hacer cosas fuera de tu zona de confort que pueden suceder creaciones realmente
excepcionales, ¿no? Y fuera de lo normal. También algo que es muy fuerte y que entendí mucho mejor, o sea, que dentro de sí, de toda esta belleza y todas las posibilidades que ahora se nos presentan, ahora es el momento de que emprendan, Morres, así, quien escucha, ahora es el momento de emprender y de buscar tirarse al vacío a crear cosas nuevas. Ahora es el momento, es un buen momento para que lo hagamos. De verdad, se abrió este hoyo en el suelo y ahora nos toca aventarnos. Ahora es cuando emprender y ahora es cuando lanzarse al vacío a ver qué pasa. Entonces, emprendan, busquemos otras maneras. También no quiero dejar de lado mencionar lo muy terrible y fuerte que es la muerte en estos tiempos, ¿no? Otra vez ese acercamiento a la muerte, otra vez todo ese dolor que también sí, dentro de que tiene un lado de cambio y transformación muy positivo, también hay un tinte ahí de muerte fuertísimo y de mucho dolor, y pues mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido a alguien en estos tiempos, y también lo que ha sido lidiar con, a mí me está tocando lidiar con un ser querido, cercano, que está pues luchando por su vida, una persona mayor. Y pues también eso es muy fuerte, ¿no? Y nos hace otra vez encontrarnos con esa gran verdad, con esa gran única verdad, ese único gran destino que tenemos, que es la muerte, que no estamos acostumbrados a lidiar con ella, a acariciarla y a poder discutirla. Le tenemos muchísimo miedo, pero al final yo cada vez tengo una aproximación, sí, dentro de todo el dolor, más positiva a ella en el aspecto de que yo siempre lo he visto como, o sea, la muerte es una transición a algo más. No siento que sea el fin, tal vez es un regreso a lo que ya éramos antes de nacer, ¿no? Y tenemos este momento excepcional de estar, de existir en un solo ser y sufrir y gozar un ratito para luego volver a esa liberación total que tenemos. Y algo que ha pasado mucho a través del tiempo y que las funerarias han contribuido mucho a ello, es a que veamos la muerte como esta cosa de la que te debes de alejar y de que debes dejarla en manos de alguien más y no ser parte de ese proceso de tu ser amado que muere, cuando antes no era así. O sea, tenías a la persona en tu casa contigo cuando está muerta, sin este temor al cuerpo, los bañaban, los cambiaban, ahí tenían como los rituales, esta idea de que necesariamente alguien ya huele mal enseguida, no, y se descompone luego, no es así. Entonces, también esta cuestión del negocio funerario nos ha alejado mucho de ello. Les recomiendo mucho un capítulo, vamos a tener más recomendaciones más adelante, pero hay una serie en Netflix que se llama The Midnight Gospel, que es animada, que es preciosa y que tiene 2 capítulos dedicados a la muerte, uno en el que habla con la muerte tal cual, que también viene de un podcast esa serie, y el último es él hablando con su mamá, que va a morir de cáncer, su mamá que está enferma. Y es algo muy hermoso cuando puedes entender la muerte de esta otra manera, y yo cada vez estoy tratando de verlo más así, ¿no? O sea, sin ese temor. Sin embargo, siempre será algo doloroso, Free. Ay, Alenka, ya voy a llorar aquí. Es que sí, es un tema bien fuerte que como mexicanas particularmente, mundialmente se tiene la idea de que nosotros nos reímos de la muerte, ¿no? Yo tengo una amiga rumana, Joana Kirculescu, le mando un fuerte abrazo si nos llega a escuchar, y ella siempre dice como de, cuando llegó a México le encantó, ¿no? Y como a todos casi, ¿no? Pero le encantó y dice, es que la visión que tienen de la muerte ya la entendí, no es una risa, ¿no? O sea, no es como de jajaja, o sea, es como un respeto, como estar con ella, pero cuando llega, pues como a todos nos pega, ¿no? Pero al menos no es tan tabú como en Rumania. En Rumania no podemos hablar de la muerte ni de chiste, es un tema, pues sí, prohibido, ¿no? Es muy doloroso, pues porque vivieron cuántas guerras, ¿no? Cuánta destrucción, cuánta hambre. Y dice, y pues o sea, no se puede, ¿no? Dice, y ella fue de las que abrió la iniciativa para llevarse arte mexicano sobre la muerte a Rumania. Y entonces abrió una exposición allá que se llamó Darkness of Mexico,
y la gente fue como con miedo, pero que al final le encantó, ¿no? Porque le abrió una nueva visión y pudo abrir el tema de la muerte un poquito allá en Rumania, entonces con los mexicanos, con arte mexicano. Entonces se me hizo súper interesante, pues conocer su forma de verlo, ¿no? Y tú lo mencionabas, en otras culturas, por ejemplo, digo, nosotros lo mencionamos como capitalistas de este lado occidental del mundo, ¿no? Pero actualmente hay culturas en otras partes del mundo donde tienen a sus familiares por muchos años, o sea, tienen a sus abuelas particularmente, a sus abuelos, a sus madres, con ellos. Y ya algunos están en proceso de momificación justamente, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque como las familias viven muy lejos de ellos y es muy difícil la comunicación, se da la noticia, ¿no? De falleció la abuela, tienen un año, ¿no? O bueno, vengan para acá, toda la familia, vengan para acá. Y hasta que se reúne toda la familia en la casa o en la comunidad, es cuando se levanta, y mientras pasa todo eso, que es muchos años o mucho tiempo, tienen ahí a su familiar, ¿no? Y lo bañan, lo cuidan, lo van preparando, le cuentan cuentos, le preparan su sopita, ¿no? O sea, es una cuestión pues completamente, pues súper sentimental, ¿no? Como cuando digo, no quiero hacerlo, no quiero rebajarlo así, pero es un ejemplo como para apreciarlo mejor, como cuando una de pequeña juega con su osito, con la muñeca, con lo que sea, ¿no? De que le das la comidita, lo cuidas, ¿no? Como que dices, sabes que es algo que está inanimado, pero no, eso no es lo que importa es el sentimiento, la afiliación que hiciste con ello, ¿no? Y en este caso, pues fue un ser humano que te dio, o sea, que hizo parte para que tú existas. Entonces, ellos tienen ese respeto, ¿no? De lo vamos a cuidar aquí hasta que toda la familia pueda llegar para decirles adiós, y de forma física al menos. Y ya cuando llega toda la familia, casi es la fiesta del pueblo, porque todos salen ahí a pasear ahora sí que al familiar, se toman fotos. Ya también es una cuestión que se está yendo mucho a los turistas, ¿no? Y eso como que me parece hay una, pues sí, como digo, quienes tienen la oportunidad, pues como de verlo más de una forma respetuosa, que siempre se pone a ser turista, ¿no? Como chismoso, sin ningún sentimiento, tomando fotos por todos lados. Pero bueno, ellos que sí son de esa comunidad, se toman sus fotos, le ponen collares, todos festejan, hacen una gran comidona, ¿no? Y finalmente los vuelven a enterrar. Bueno, los entierran y luego, cuando vuelve a hacer el festejo, los desentierran, porque no los entierran como para nunca volverlos a ver, los entierran con ciertas medidas para poder desenterrarlos después de un tiempo y volver a festejar con él, y otra vez sacan el cuerpo y le hacen una comida. Y eso me parece, o sea, completamente sentimental, ¿no? A muchos nos puede impactar tal vez eso de estar sacando, no cadáveres, pero yo digo, wow, o sea, qué maravilla que ellos como familia, como comunidad, se integren y así, ¿no? Recuerden a sus familiares. Yo particularmente no quiero que me entierren, me da un poco de pavor la cuestión orgánica de mis restos, entonces yo sí quiero que me cremen, y digo, bueno, tal vez estoy cerrando una oportunidad en el futuro que alguien vaya y me llore en alguna tierrita, ¿no? Hay gente que le necesita, hay gente que no, pero no sé, yo creo que ya, creo que la energía se transforma, no lo creo, eso es científico, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y más allá de dejar algo físico mío aquí, pues sí, que me quemen y ya, mejor que me esparzan por lugares bonitos, aunque sea ilegal, ustedes háganlo, y ya, ¿no? En estos tiempos te vamos a ir a visitar a tu Facebook, Frida, a tu Instagram. Si no lo borran. No voy a permitirlo. Además, yo ya te vas primero que yo. La verdad es que no sabemos, eso es lo que está muy cabrón también, ¿no? También por eso tenemos que disfrutar mucho y decirle mucho a las personas que queremos que las queremos, y pues tratar de ser la mejor versión de nosotros posibles, o sea, de ir evolucionando, pues no se trata de positivismo así a lo loco, sino como de ir en este aprendizaje, y estos momentos nos ayudan a valorar, justo por la cercanía con la muerte, el significado de la vida. Y en y ya entrando a esos territorios, yo quería compartirles algo que encontré para este programa sobre un libro. Oye, Ale, antes de que des la recomendación, nada más queda como comentarles, tú pusiste un ejemplo y me gusta poner un ejemplo también de cómo enfrentarse a la muerte con personas muy cercanas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hablaba con mi hermana, ¿no? De afortunadamente ninguna de yo vivo mi entorno siempre ha sido de mujeres. Mi mamá es quien nos crió, mis tías son mis segundas madres también, tengo puras primas, hay muy poquitos hombres y como que por allá no,
pero mi sentimiento siempre ha sido con puras mujeres en la familia, y le digo a mi hermana que ella está en su proceso ahorita justamente de ser el loco, ¿no? De ya me quiero salir, me siento estancada en algunos temas, y le digo, pues calma, porque a todos nos toca en algún momento y cada quien tiene un proceso. Y tú ahorita estás, o sea, muchos nos encontramos en un momento donde dices, odio a mi papá, odio a mi mamá, odio todo, ya quiero disfrutar la vida, ¿no? Le digo, ahorita, yo sé que es muy fácil hablar de fuera porque tú eres la que lo está viviendo ahí día a día, pero afortunadamente ahorita todas nuestras tías, toda mi mamá está viva. Lo que nos toca vivir, Febe, a ti y a mí en algún momento va a ser enterrar, o sea, afrontar la muerte de cada una de ellas, ¿no? Y la de nuestra madre. Entonces, ahorita que las tenemos, hay que disfrutarlas, ¿no? Y es algo que no vemos porque pensamos que siempre va a estar ahí, ¿no? Y le digo, o sea, eso es lo que nos tenemos que preparar, aunque lo queramos negar, ¿no? Ahorita que no nos ha tocado, pues, vivir la muerte de nadie tan cercano, pues es inevitable que es lo que nos va a tocar, ¿no? Y obviamente no estamos preparadas. Y le digo, pero si lo negamos, pues va a ser peor. En el caso con mi mamá particularmente, desde que mi mamá sufrió cáncer de tiroides en el 2003, algo así, yo tenía como 13 años, me parece. Y desde ahí, mi mamá como que, pues obviamente al verla súper cerca también, y yo ser la mayor, como que me empezó a meter ese tema de la muerte, ¿no? Yo así de... Entonces han sido temas que hasta la fecha siempre me ha dicho, con la cuestión del seguro, por ejemplo, aquí están los documentos, aquí está esto, no me llores, Frida, por favor. O sea, nos ha sentado como a las dos, ¿no? Como de, por favor, sepan que para mí va a ser muy feo que se queden estancadas llorando de por vida, ¿no? O que se queden estancadas. O sea, llórenme 3 días, yo como 3 días, ¿no? Pero ella me dice así, no, llórenme 3 días, un mes si quieren, pero que esto no las marque, ¿no? Yo voy a ser más feliz si ustedes crecen, y eso, ¿no? Y a mí particularmente, a mi hermana también se lo ha dicho, pero a mí como que es la que más me ha involucrado, y yo creo que es una buena recomendación, ¿no? De si somos padres o tenemos a alguien con quien podamos hablar de la muerte, pero muy concretamente, ¿no? De cuál es mi voluntad, hacerlo, ¿no? Y si somos hijas también, poder preguntarlo, ¿no? De, oye, a ver, y si no sabrá el tema, ¿tú cómo quieres, no? ¿Qué quieres tú cuando fallezcas? En las ofrendas de muertos, ¿qué quieres que te pongan, no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué música? O sea, yo sé que a mi mamá le gustaba que le pongan los Beatles, incluso en el funeral, ¿no? A la Sabina, Serrat, cosas así, ¿no? Que le gustan mucho a ella. Y son cosas que hemos hablado, ¿no? Como ya muy tranquilamente, y que sin duda la que llegue, pues no sé cómo voy a reaccionar, obviamente. O sea, obviamente voy a estar del carajo, pero al menos tengo una guía de acción, ¿no? Y no nada más quedarme como pasmada. Y es lo que mi hermana ha desviado, ¿no? Y le digo, pues no, o sea, también tú trata de involucrarte. Si te da mucho miedo, pues velo hablando con mi mamá poco a poquito, ¿no? De sus gustos, qué le gustaría, así que le gustaría, ¿no? Cómo la tratemos y demás. Y es lo que le decía a mi hermana, finalmente hay que disfrutar a las personas en vivo, ahora sí que en vivo y en directo, así cuando podamos, porque en el futuro o lo digital se desaparece también, o lo digital nos absorbe, o ya no hay espacio para enterrar a las personas, o lo que sea, que va a ser que lo único que te queda de las personas es su memoria, ¿no? Es su memoria y lo que te dejaron. Y es la lección que yo he tenido como este año, o en la que yo he creído como de más allá de lo material y todo ese show, o de si fuiste famoso, si fuiste rico y exitoso, lo que tú quieras, es qué dejas en las personas, no digo en un montón de personas, pero qué lazos dejas en las personas con las que te relacionaste, ¿no? O sea, dejaste una marquita, alguna semilla por ahí, y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Y no tiene nada que ver con el éxito o cuántos followers tienes. Y ahí se erraría. Qué interesante esto que mencionas, Free. Justamente tengo que ligar otra cosa que les iba a leer a lo que acabas de decir, Free, porque es tal cual eso. La mamá de Mary Shelley, que es Mary Wollstonecraft, que es prácticamente una de la madre blanca del feminismo tal cual lo conocemos, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que vivió entre 1759 y 1797, justamente murió dando a luz a Mary Shelley. A los 10 días de que nació su hijita, ella murió. Y curiosamente, esta mujer estaba escribiendo un segundo libro que era como una continuación de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero que era una novela que se iba a llamar María or the Wrongs of Woman, o los errores de mujer, digámoslo de alguna manera, que era una novela filosófica con muchos tintes autobiográficos
y que hablaba de esclavitud, de clase social, de matrimonio, porque me gustaría decir que ella, junto con su esposo, filósofo político William Godwin, tuvieron uno de los primeros, crearon lo que era el matrimonio de iguales, ¿no? En su época, algo que era inusitado. Pero bueno, entonces hablaba también de matrimonio este libro, de maternidad, de deseo femenino, de dignidad. Pero curiosamente, o sea, murió en el parto y la única manera de Mary Shelley de conocer a su mamá fue a través de sus escritos. Y curiosamente, esta novela no terminada fue también una manera que ella descubrió a su madre. Y hay un fragmento que les voy a leer, que es de enchinar la piel, porque son justamente consejos de cómo vivir. Y ve, justamente esto que le dice Free, o sea, que escribe ella en el libro. Dice, la muerte, y esto se liga tal cual a lo que tú estabas diciendo, la muerte puede arrebatarme de ti antes de que puedas sopesar mi consejo o entrar en mi razonamiento. Entonces, con cariñosa ansiedad, te diría que desde muy temprano en la vida formes tu gran principio de acción para salvarte del vano arrepentimiento de haber, a través de la irresolución o la duda, dejado que la marea primaveral de la existencia te pase, sin mejoras y sin disfrute. Gana experiencia. Gánala. La experiencia vale la pena tenerla y adquiere suficiente fuerza para perseguir tu propia felicidad. Esto incluye tu utilidad por camino directo. ¿Qué es la sabiduría muchas veces, sino el búho de la diosa que se sienta con cara larga en un corazón desolado? O sea, se me hace muy bonito lo que le dice, porque es decir que la experiencia, o sea, es como decir, aviéntate, ¿no? Vive, entrégate, no te quedes con las ganas de hacer y crea tu propio criterio y ten tus propios principios. O sea, decide, y esto lo hablábamos en otro programa, cuáles son tus batallas, escoge tus batallas y crea tu ética personal y sé firme a ello y déjalo que te guíe, ¿no? Y cuando le dice que no te pase la marea primaveral de la existencia de noche, es como decir, ¿sabes? O sea, que no se te pase, o sea, vívelo y experimenta. Y me parece muy hermoso. Y tiene otra acotación que dice, siempre aparenta lo que eres y no pasarás por la existencia sin disfrutar sus genuinas bendiciones, que son el amor y el respeto. Y que es de alguna manera lo que tú decías, ¿no? Estamos así, ¿qué has dejado a las personas a tu alrededor? O sea, manejarnos con amor y con respeto. Y eso es lo que realmente da significado a nuestra vida. ¿Qué opinas, Fri? Sí, está cañón, porque además en este mundo virtual al que obligados o no tuvimos ya que entrar, le digo, igual hablo como viejite, pero en el sentido de que incluso ya nosotros que somos millennials, Alenka, que a ti y a mí sí nos tocó pasar de la enciclopedia que nos iban a vender de casa en casa hasta la Encarta y luego ya internet completamente, incluso ahora, ¿no? Que muchos adolescentes tal vez o incluso adultos en algún momento se nos da no sé, se nos marea el tabique, a subirnos al tabique puede ser, de la virtualidad, en el sentido de que andamos como, ¿cómo va la frase de farolito en las calles y oscuridad en casa, ¿no? Pues es que yo soy bien chingona dando consejos o hablando bien positivo en redes y demás, y y eso es lo que yo ayudo, y que tal vez sí ayuda a muchas personas, ¿no? Como de, oye, lo que ella dice, o él dice, o ella dice, está muy chido y me ayuda, ¿no? Pero también de forma personal, o sea, imaginemos también, construyamos para nuestros seres de carne y hueso, ¿no? No nada más para un extraño allá en la pantalla. Si funciona está chido, pero no podemos creernos ese espejismo nada más. Yo creo que es importante dejar de hacernos pendejes y retomar los lazos de las personas, pues principalmente que tenemos de sangre, ¿no? Digo, si no es alguna cuestión de violación de derechos humanos contra tu persona, pues está cañón, ¿no? Pero poder perdonar, ¿no? Aceptar o reencontrarte y aceptar que el pasado no va a volver. Tal vez una persona con la que te peleaste a muerte en algún tiempo no van a ser otra vez amigues, por ejemplo, pero al menos que tú mentalmente puedas hacer esta paz, ¿no? Y hay muchos ejercicios, ¿no? Desde escribir cartas, desde hacer una llamada, ¿no? Y ver si te la toman, ¿no? Hasta hacer estos ejercicios de constelaciones que hay que tener mucho cuidado para, pues como los ejercicios de teatro, ¿no? Debes de tener mucho control también de dinámicas de grupo para que las emociones no se puedan controlar y termines mal, ¿no? Yo creo que es un momento de hacer eso, ¿no? Hay muchos, las historias familiares
sabemos que la hermana está peleada con la hermana o que la mamá está peleada con la hija y demás, y siempre es como uno que se queda hacer la telenovela, ¿no? Y eso vale la pena realmente. El ego vale la pena para que te pelees con alguien de sangre, y ahora con los que no son de sangre, pero son tu familia elegida, también vale la pena, ¿no? O sea, no es momento de reencontrarnos con personas con quienes nos lastimamos o así. Digo, también para todo hay su tiempo, ¿no? Hay cosas donde definitivamente hay que pasar la página, pero al menos que emocionalmente tú digas, suelto, como Maricondo, ¿no? Agradezco y lo suelto. Porque eso es lo que nos va a dejar a nosotros mismos las lecciones. Y con las personas de carne y hueso, pues también, ¿no? O sea, ¿qué vamos a dejar a esas personas, no? Más allá de las 45, 100,000 o 1,000,000 personas que a través de una pantalla te vean, ¿no? Y que cuando tú necesites realmente ayuda, no van a estar esas personas. Aunque sean las que tal vez demuestran más afecto con sus corazoncitos, ¿no? Así es, Frida. ¿Cuál es el verdadero, además, cuáles son las cosas que son importantes para ti en la vida y cuál es el significado de la vida? Ya más allá de un plano personal, lo pienso también en este plano de que nos enfrentó el coronavirus, de lo que es la munda. O sea, ¿qué es esencial para nuestra existencia en este planeta? O sea, ¿qué es realmente lo esencial? No solo para nosotros, sino cómo el planeta se comporta cuando nosotros no estamos ahí. Todos estos memes increíbles que surgieron a raíz de algo que era realidad, que es cómo el planeta enseguida empezó a recuperarse, cómo los animales enseguida empezaron a volver a tomar terreno y las plantas y las aguas se limpiaban, cosas que pensábamos que iban a tomar muchísimo tiempo. Y en ese aspecto les recomendamos ver el capítulo de sustentabilidad y comunidad, porque justo hablamos mucho de esta cuestión del coronavirus, que de ahí nació. Eso me lleva a hablar de Mary Shelley ahora, que es la hija de Mary Wollstonecraft. Ella es la escritora de Frankenstein, es la mujer de la que les estaba hablando ahorita, la hija de Mary. Las dos se llaman Mary, ¿verdad? Y ella nació en 1797 y murió en 1851. Lo que es muy curioso, y me topé para buscar en este programa, es que ella escribió un libro en 1826, 10 años después de haber escrito Frankenstein, que es una novela que escribió en el momento más oscuro de su vida. Se le habían muerto 3 de sus hijos, 2 de ellos habían muerto de enfermedades infecciosas de la época, que todavía no habían sido controladas por la ciencia, o sea, algo muy parecido a lo que ha sucedido con el coronavirus. Y también se había muerto el amor de su vida, que era el poeta Percy Bysshe Shelley, que se había ahogado en un accidente de barco. Entonces, de ese hoyo de dolor en el que estaba, salieron las páginas de una novela sobre una pandemia que borra a la especie humana uno por uno, hasta que queda solo un sobreviviente, que es el protagonista de esta novela. Y de ahí ella hace surgir la pregunta vital, que además la congojaba en su protagonista, pero que también era la desde ese momento de su vida, que es: ¿por qué vivir? Y contestando a través de su novela, se dio fuerzas para seguir viviendo. Curiosamente, esta novela, The Last Man, se proyecta un cuarto de milenio al futuro, o sea, en el 2092. Frankenstein lo proyecta 100 años antes. Esto un cuarto de milenio hacia adelante. Y justamente lo que dice, uno de los quotes que dice este libro de The Last Man y del protagonista, que dice: ¿por qué vivir? Esta primera parte me recuerda mucho a lo que fue para nosotros la primera parte de la cuarentena, cuando todavía estamos como en esta confusión rara entre la negación. O sea, los colores son los principales de un luto, ¿no? La negación, el coraje de me niego y voy a mis fiestas, me niego y la chingada, ¿no? Y luego es como, no. Sí, justo es como, es esa primera parte. Siento que esto no representa tanto el principio, pero sino un poquito ya metidos hacia adelante, cuando este último hombre está solo y dice: cuán imprudentes habían sido los vagabundos que abandonaron el refugio del nido y se enredaron en la red de la sociedad y entraron en lo que los hombres del mundo llaman vida, ese laberinto del mal, ese esquema de tortura mutua. Para vivir según ese sentido de la palabra, no solo debemos observar y aprender, también debemos sentir. No debemos ser meros espectadores de la acción, debemos actuar, no debemos describir, sino ser sujetos de descripción. El dolor profundo debe haber sido el preso de nuestro pecho. La duda enfermiza y la falsa esperanza deben haber marcado nuestros días.
¿Quién que sepa lo que es la vida suspiraría por esta febril especie de existencia? He pasado días y noches de fiesta, me he unido en ambiciosas esperanzas. Ahora cierro la puerta al mundo y levanta el muro que me separará de la convulsa escena que se desarrolla dentro de sus recintos. ¿Qué es lo que queda después de un tiempo de estar ya dentro de estas murallas de las que hablan, ¿no? Así decir, ¿es esto vida? ¿Es estar aquí encerrado tras estos muros vida? Yo ya he estado en fiestas, he vivido lo que nos pasó, ¿no? Que a los 10 minutos ya queríamos una reunión, pasase lo que pasase, y que no podíamos acostumbrarnos a estar tan alejados de todo lo que estábamos acostumbrados. Pero ¿qué queda cuando ya agotamos todo lo político, los negocios, la convivencia, el amor? ¿Qué queda? ¿Qué queda cuando todo eso se siente lejos? La respuesta es: la naturaleza queda. Su protagonista encuentra significado no en el torbellino mundano del hombre y su simulacro de vivir en la gran ciudad, sino en la simple presencia de la sinfonía de la vida de la naturaleza. Y dice: busquemos paz cerca del murmullo de los arrullos y el gracioso ondear de los árboles, la hermosa vestidura de la tierra y el esplendor sublime de los cielos. Dejemos la vida para poder vivir. Y esto es lo que concluye el protagonista de Shelley, de lo que es la esencia del ser humano. Solo hay una solución para el intrincado enigma de la vida: que nos mejoremos a nosotros mismos y contribuyamos a la felicidad de otros. Claro que yo lo he adaptado un poco para hacerlo con lenguaje incluyente, inclusivo, pero justo es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, Frida. Y también para mí a mí sí me llega mucho esta cuestión de la naturaleza, porque para mí es súper importante. Una de las cosas que a mí me hace más feliz en la vida, de las cosas que me traen más placer, y no me cuesta nada, y de verdad es de lo que más disfruto, es ir a los viveros de Coyoacán. Lo disfruto muchísimo, o sea, estar ahí en la naturaleza, entre los árboles. O sea, me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho ir a los bosques. Siento que es como volver, ahora sí que volver a la mar es como volver a la madre. Encuentro mucha paz y mucho significado ahí sobre lo que realmente es esencial. ¿Cómo ves? Sí, y más que somos de ciudad, Alenka, de repente, digo, a mí siempre la naturaleza siempre ha sido parte de lo que me mueve o de lo que me da respiro y alivio, pero sí veo como a muchas personas es como, ay, guácala, ¿no? El bosque, guácala la naturaleza, ¿a quién le importa la luna? ¿A quién le importa? O sea, necesito un Uber, una fiesta, dinero, un trabajo y mi Netflix o lo que sea, ¿no? Y es como de, ay, ok, o sea, también a mí me gusta en algún momento, ¿no? Pero sí veo cómo en las ciudades nos perdemos en general, ¿no? Y nos impactan microciudades como Santa Fe, Polanco, qué sé yo, o sea, ciudad satélite. Pero no sé, o sea, sí son inventos humanos que a mí me impresionan obviamente y de lo que tú quieras, pero no se me hacen fundamentales para la existencia personal o emocional, no lo sé, ¿no? De lo que te mueve como tierra. Entonces, eso creo que falta mucho y tal vez mi pareja, por ejemplo, creció en Oaxaca, en un cerrito literal, entonces él dice, ¿sabes qué, Frida? Yo cuando era niña, bueno, él me dice niño, él sí es niño, cisgénero, yo cuando era niño, en mi escuela, que aunque era privada, pues todos éramos, o sea, no había bullying, o sea, a lo mucho era súper leve de te pegué, me pegaste y ya, pero no había bullying, ¿no? Jamás vivimos como circunstancias así, jamás había esta cuestión de la competencia, de yo soy tú y tú eres más, tú eres menos, todos éramos morenos, ¿no? Jamás yo sentí como una cuestión de discriminación, o sea, y eso que éramos como de los pudientes ahí en cierta parte de Oaxaca, ¿no? O sea, jamás sentí eso. Llegué a la Ciudad de México y me enfrenté a algo horrible porque aquí todos los niños y niñas, o sea, era una cuestión de competencia, de yo soy mejor que tú eres negro, yo soy güera, yo soy esto, lo otro, tú eres más, mis papás son esto, o sea, una cuestión cruel, ¿no? Y le digo, órale, yo desde que iba a la primaria yo veía eso, ¿no? O sea, yo ni siquiera tuve la oportunidad de decir, no viví eso y me impresiona esto, sino que lo viví y siempre, yo siempre he sido como muy retraída, ¿no? Muy medio
antisocial, y como que más bien desde una esquinita veía como que pasaba todo eso, y por eso decía, ni me identifico con las niñas, sino más con los niños, pero también los niños se me hacen unos mensos, ¿no? Entonces como que siempre me sentí como aislada, ¿no? De en qué estamos encajando aquí, ¿no? Creo que fue en la secundaria cuando me tocó vivir más la cuestión de los bullings y esas cuestiones hacia otras personas, que yo decía, qué pex, ¿no? O sea, ¿por qué perdemos el tiempo en esas cosas? ¿Por qué a los adolescentes nos mueve la competencia y ser más con el valor de cosas externas que valorar lo interno? Y eso, ¿no? Eso relacionado a nuestra naturaleza humana, pero también, ¿no? Tú y yo discutíamos la importancia de poder crecer con un pastito cerca, ¿no? Con un jardincito cerca, con un árbol, no nada más ahí en puro concreto. Es eso, ¿no? La conexión con nuestra naturaleza a veces está perdida o da asco porque no la comprendemos, ¿no? O no sabemos lo importante que somos para nuestra propia existencia, ¿no? Si nosotros nos morimos como humanidad, también muchas cosas negativas van a pasar, ¿no? En otros animales, pero sin duda el mundo se va a recuperar. Pero si otras especies se mueren, como las abejas, por ejemplo, los polinizadores, ahí también nos vamos nosotros y muchas otras especies. Entonces es bien importante eso, Alenka. Entre muchos temas que estamos tocando hoy como cierre, como conclusión, por eso no nos juzguen, ¿eh? Hoy es muy así de amigas, de hacer una reflexión de varios lados, ¿no? El estar cerca de la naturaleza y poder convivir con ella te hace entender que eres parte de algo más grande y que de ahí vienes, algo que las ciudades no te permiten, ¿no? O sea, que cuando ves hacia el cielo y puedes ver las estrellas, entiendes que eres parte de un orden ahí cósmico muy cabrón, y en las ciudades donde ya no se puede ver, los niños ya no tienen ese encuentro, ¿no? Y les quita algo dentro de la esencia espiritual de quiénes somos y por qué estamos aquí. No me acuerdo dónde lo leí, pero me pareció muy interesante esta cuestión de las estrellas. Y es algo que sucede mucho en el viaje de hongos, por ejemplo. Los viajes de hongos, las personas entienden, o sea, si estamos cerca de la naturaleza, sientes que estás respirando al tiempo que el árbol y que todo lo demás, y entonces como este pulsar de la vida y te sientes parte de todo lo demás. Es como ese encuentro que da la naturaleza, que da de estar cerca de ella, porque está ahí siempre, ¿no? Así tengas 20 kilos de cemento, ahí lo tenemos todo, Frida. Uy, que me encanta eso, Alenka, porque siempre, digo, yo me maravillo y hasta le tomo fotito para mi corazón cuando voy caminando y veo que del concreto, de alguna pared, de alguna cosa construida por el humano, así se abre tantito y sale una plantita o un diente de león o algo ahí, ¿no? Digo, es la naturaleza que sigue reclamando su terreno, ¿no? Y que ahorita decimos, o sea, mucha gente se enoja como de, puta, ya la planta ya invadió ya rompió aquí una esquina, y pues sí te molesta porque pues destruye tu casa, ¿no? Pero finalmente es como de, oye, o sea, hay un momento en que podemos convivir ambas, ¿no? Yo conozco muchas amigas, amigos que de verdad luchan, así como muchas personas luchamos por los derechos de las mujeres. O sea, lo que decimos, ¿no? Una lucha no te sesga de otras, pero hay personas quienes dicen, bueno, si todos están luchando en varias, yo me enfoco en esta, ¿no? Y así hay personas que luchan por la vida de los árboles. Y qué bueno que existen esas personas que pueden ir a protestar y a pararse, como Lisa Simpson, amarrarse a un árbol y decir no lo van a talar. ¿Por qué? Porque justamente por comodidad humana uno va y poda un árbol, quita un árbol, porque ya destruyó mi banqueta, ¿no? Los supercívicos son parte de ese club, por ejemplo, pero Leonora Esquivel es una mujer que yo admiro muchísimo, porque ella es en derecho de los animales, de todos los animales, humanos y no humanos, pero también de los árboles, ¿no? Y he visto cómo llora porque tiraron un árbol, ¿no? Y es que hay mucha gente que es así, como de, pues es un árbol, ¿qué pedo, no? O sea, de verdad, a mí me impresiona que la gente no sepa el valor de un árbol, ¿no? De un arbusto, de un pastito, de algo así, ¿no? Tirar basura, un chicle, pues como de, pues es la calle, ¿no? Matar los árboles en secreto, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me encontré que uno de mis árboles tiene clavado un fierro. Y lo que vi es que porque así es como lo secan lentamente, ¿no? Y nadie se da cuenta. Enterrarle clavitos o cosas metálicas que se oxiden a los árboles, ¿no? La gente que envenena perros, la gente que envenena cosas, ¿no? Y es como de, ¿qué onda? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿No? Entonces eso a mí pues sí, también me mueve muchísimo. Y creo eso, ¿no? Como de ver el valor que tienen las cosas que no son humanas ni materiales creadas por el hombre, sino que antes de que estuviéramos nosotros aquí ya estaban esos, ¿no? Los árboles. Así es, Frida. No sabía eso que me dices de lo de que les meten, que así los secan, eso está muy fuerte. Litro amargo.
Óyale, pues tenemos muchas recomendaciones que se nos están quedando aquí en el tintero, pero para ir sacando unas, ahorita tú tienes también varias en esta sección de poesía. Les quiero leer, son cortitas. Esto es de Rivka Galchen, está editado por Antílope y la Secretaría de Cultura, así que es un libro fácil de conseguir. Y se llama Pequeñas Labores. Este se lo recomiendo muchísimo a Isla Caracol. Es ella quien acaba de tener una beba, ¿no? Sí. Y a todas en general, a todas las mujeres, pero a quienes tienen bebés recientemente, se los recomiendo porque aborda estos temas justamente de la maternidad, ¿no? De cómo uno analiza como mujer la maternidad cuando ya es mamá o cuando todavía no es mamá, pero sobre todo cuando es mamá, esos temas que son tabú, ¿no? De decir a veces como de estoy agotada, ¿no? O a veces de decir, ya no quiero ser mamá, ¿no? Como esos análisis que una tiene, ¿no? Que se nos dice como de, no, tú jamás vas a dejar de amar a tu hijo y siempre vas a sentir automáticamente un deseo por él y así, ¿no? Entonces, son temas que plantea esta autora, Rivka Galchen, que creo que es importante hablar de ello. También Lidia también acaba de tener un bebé hace poco. De hecho, Lidia fue quien nos pidió el episodio de maternidad, así que saludes a ambas. Vulvas parlantes. Parlantes. Perfecto, sí, pues me encanta que tengamos diversidad también en quienes nos escuchen. Y bueno, se llama, son varios, digamos que son reflexiones, escritos, poemas. Sí, y se los recomiendo, ya que está escrito desde la experiencia y el asombro justamente de esta mujer. Y el primero dice, agotada. Antes solía descubrirme a mí misma diciendo, estoy agotada. Después de que nació la puma, pocas veces, quizá nunca, decía que estaba agotada. Aunque muchas veces pensaba, está bien, solo debería aceptar que estoy agotada. Quizás la puma tenía un resfriado, lo que perturbaba su sueño, y habían pasado semanas sin que durmiera más de 1 hora sin interrupción. Siempre pasaba algo, pero también no era nada, o a veces yo no era nada. Conforme aumentaban las instancias de pensar en mí misma como alguien agotada, me volví sensible a la coincidencia de la frase con, digamos, una especie en peligro de agotarse, de extinguirse, y también al hecho de que cualquier momento de introspección podía llevarme a descubrir que me sentía totalmente agotada, y de esa forma el sentido de agotamiento como un estado relativo a otros estados de no agotamiento se había perdido. El significado de agotada se había agotado. La frase comenzó a desaparecer, aunque a veces me encontraba a mí misma imaginando a una mujer que una y otra vez llenaba de agua una jarra rota. Entonces un día, hace poco, me di cuenta de que no estaba tan agotada, y lo noté porque vi a la puma servirse ella misma agua en una taza. Y ahí acaba este primero. ¡Qué bonito! Sí, yo tengo una amiga en redes que, digo, no es mi amiga, perdón, pero coincidimos en algún momento de la vida profesional, pero ahí nos seguimos, y puso un post de, amigues, en serio, díganme, ¿algún día volveré a dormir? Tiene su bebé como 3 meses, creo, y son cosas, ¿no? Que uno dice, ¡ay, qué felicidad tener un bebé! ¿No? Y claro, ¿no? Pero, digo, sí es deseado, pero enfrentemos que es un trabajo, la crianza de un pequeño. Y luego ven aquí, cuando la bebé llegó a casa. La puse en su cuna y no lloró. ¿Por qué? Me pregunté. ¿No está angustiada? Es como si asumiera que por supuesto vamos a amarla y a cuidarla. Me parecía tan extraño que asumiera eso. Su intrepidez me pareció respetable. ¡Qué bonito! Luego viene otro aquí, dice, un nuevo tipo de depresión. Y es con el que concluyo para que les guste a ustedes el libro y lo puedan buscar. Dice, un nuevo tipo de depresión. Es verdad eso que dicen, que un bebé te da una razón para vivir, pero también un bebé es una razón por la que no tienes permitido morirte. Hay días en que esto no se siente bien. Y ahí acaba ese. ¡Wow! Eso me llega mucho también ese. Eso está muy bueno. Sí, dale. Está bien lindo. ¿Cómo se llama otra vez, Frida? Dinos, por favor. Se llama Pequeñas Labores, de Rivka Galchen. La traducción también es de 2 mujeres, de Jasmina Barrera y Alejandro Zambra. Parece que es Alejandro Zambra.
y está editado por Antílope y Cultura, la Secretaría de Cultura. Este se estrenó, creo que apenas hace 3 años o hace 2 años, aquí en México como tal. Y búsquela porque también tiene varios libros en Almadía, que es una editorial oaxaqueña. Fue eso. Y mira, me encanta porque la portada es una mamá loba de colores. Ahí con sus lobites. Tú, Ale, ¿qué nos quieres leer aquí en esta sección de poesía? Yo quiero compartirles un poema de una poeta que descubrí hace poco. He de contarles brevemente que a mí de las cosas que más me trae placer es descubrir poetas nuevos de pronto que me mueven, que no me pasa tanto porque hay mucha poesía que no entiendo. Entonces cuando doy con algo que puedo resonar y entender, me emociona mucho, como cuando descubrí a Juana Vignosi o Yoconda Belli. Y en este caso acabo de descubrirla a ella, Blanca Varela, que tiene este poeta que se llama, que quería compartirles hoy justamente porque hemos estado tocando este tema sobre la muerte, y se llama Nadie nos dice cómo. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. ¿Cómo ves, Frida? ¡Pum! ¡Pum! Ay, que sí, Alenka, son temas que como la carta del tarot, la muerte, la carta de la muerte, pues sin duda sí es la muerte, ¿no? Desde la más literal como una muerte, y hay que enfrentarla, pero también como la muerte de alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que muere en nosotros, en nuestro ser, algún humano que perdemos, alguna situación, ¿no? O un luto mundial, yo creo también es el del que estamos. En varios aspectos, y no nos queda más que dar la vuelta, pero no, o sea, no como si nada, ¿no? Sino dar la vuelta para seguir con los aprendizajes o enseñanzas que tuvimos en nuestro pasado reciente, ¿no? Y más si podemos conocer un pasado pues vasto para no sorprendernos de lo que viene, y más bien poder enfrentarlo con mejores herramientas. Así es, Frida. Este poema a todos esos niveles es llegador, y lo que me gusta mucho de él es que puedes leerlo de ambas formas, o sea, desde algo como muy fuerte, muy dark y negativo, o algo muy positivo de saber, de sencillamente dar la vuelta y dejar ir y ser como los animales en ese aspecto, para bien, no como de inconsciencia, sino como de conciencia sin saber, ¿no? De algo más, no sé. Quería también compartirles que yo justamente para este programa 2020 puse en redes sociales que si tuvieran que definir al 2020 en una palabra, querido 2020, si te tuviera que describir en una palabra, sería... Y entre las personas que me contestaron, quiero aplicar un saludo de shout out a la reina del cagadero, a Gila Caracol, a Rivera Titla, a Monse Macías, que nos escuchan siempre, y les quería compartir las palabras que escogieron, y luego quiero escuchar la tuya, Frida, para que vayas pensando en qué palabra lo definirías. Uno es reto, luego va difícil, enseñanza, aprendizaje otra vez, cambio, resistencia, gran hijo de puta, despiadado, sobrevivir, despedidas, disciplina, extinción, contrastes, asqueroso. He ahí nuestras palabras sueltas, Frida. ¿Cuál es la tuya? Chin, prepárate. Creo que vienen cosas peores, la verdad. Entonces, creo que esto creo que esto es algo que a la fuerza nos tocó vivir sin estar muy preparados. O sea, aunque ya hace justamente un año, Alenka, hace justamente un año, a México y a América Latina, pues, llegaban noticias de está pasando algo por allá, ¿no? O sea, justamente en diciembre del 2019, todos tenemos
todos venimos en un rush de estar encabronados y más que encabronados como asustados y de decir qué vamos a hacer como mundo, porque si recordarás hace un año fueron los incendios masivos en todo el mundo, que es parte de los resultados del cambio climático, incendios incontrolables en todo el mundo. Lo empezamos, digo, cada año es lo mismo, pero este año el pasado particularmente fue histórico de la quema que hubo de la naturaleza, ¿no? Cuántos animales se extinguieron, calcinadas, en fin, venimos de esos temas dolorosos también, venimos temas, justamente el feminismo venía con toda esta ola, venían muchos temas sociales también, que de repente fue como de, y bajita la mano nos venían diciendo, prepárense también, porque ya estamos viendo esto en Wuhan, en Italia, en España, hasta que nos llegó y aquí en México como siempre, algún día llegará, no me importa, ¿no? Y llegó y nos tocó, ¿no? Y creo que América Latina fue parte de ello también. A los italianos les ha pasado también, ¿no? Al ser también un país bastante alegre, también se confiaron en algún momento y tuvieron una segunda ola bastante fuerte y fea, ¿no? Ahorita Reino Unido se está volviendo a poner en cuarentena, pero ya seria, ¿no? Donde toda Europa ahorita ya cortó sus fronteras. Eso va a hacer que también los alimentos que pues sean menores, ¿no? Ya que no hay importación ni exportación ahorita de cuestiones diversas. Entonces, bueno, mi palabra para este 2020 es prepárense, beware, porque esto fue un ensayo. La mía sería metamorfosis, yo creo, justamente porque lo relaciono con vida, lo relaciono con muerte y cambio total. Transformación por las malas y no es por las buenas. ¿Y qué más, Frida? Es muy importante lo que mencionas de todos los movimientos sociales que estaban en un cultivo muy cabrón, ¿no? Que tuvieron que ponerse de alguna manera en pausa, entre comillas. Digo, creo que encontramos otras maneras de seguir expresándonos y el ciberfeminismo también otra vez vino a de alguna manera extender una manita bastante chingona para mantenernos así de que aquí seguimos, ¿no? O sea, las cosas siguen. Muchas personas ayer para lo de la decisión en Argentina sobre la legalización del aborto estuvieron en las calles toda la noche, ¿no? Esperando esta resolución y pues también el movimiento de Black Lives Matter con el I Can't Breathe y las personas aún así salieron a las calles como tenía que ser con toda la protección, porque si también algo nos demostró este 2020 es que así como tenemos un lado muy egoísta, somos comunidad y también tenemos ese potencial, tanto se vio como entre los doctores y los hospitales, como las personas que salieron a ayudar, como las personas que salieron a manifestarse con todo y el riesgo que había, de que nos necesitamos los unos a los otros, a ver si esto también nos ayuda a darnos cuenta de que ya no podemos seguir en esta pequeña burbuja de emperadores de celular en nuestras casitas, porque nos necesitamos los unes a los otros, Frida. Y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero hay cosas en las que tenemos que estamos navegando en este barco juntos y si se hunde, todos se hunden a la verga. Sí, Alenka, está cañón porque justamente, aunque el ciberactivismo tomó muchísima fuerza, no solamente de likes y cosas así, sino también de organización particularmente, nosotras mismas lo pudimos vivir también en acciones y organizaciones a distancia, pero también en algún momento no es suficiente y el impulso es como de, no importa, si no tengo nadie que dependa de mí o si dependen, pero ya no tan básicamente como lo sería un bebé, por ejemplo, o algún adulto mayor que necesite cuidados míos, tengo esa necesidad, ¿no? De obviamente no irme a una fiesta COVID, pero sí ir a las calles, ¿no? Y tomar ese momento cuando se necesita, por ejemplo, en la Antigrita, en este caso Cupa, que con el tiempo fue de un lado para otro y demás, pero en sí fue un momento en el que algunas que tenemos la posibilidad también, y con mucha responsabilidad, al menos en tu caso y en el mío, Alenka, con mucha responsabilidad de podernos mover a ese lugar en el momento, no más allá de saber si iba a ir para un lado o para el otro, apoyar, ¿no? Y ver cómo tantas mujeres, sin mirar a quién, son mujeres que están ahí siendo refugiadas, necesitan apoyo, ¿no? Aunque sea moral, físico, o sea, acuerparse, lo que decimos esa palabra de acuerparse, y también poder llevar, varias personas nada más iban a dejar, ¿no? Alimento, papel higiénico, bebidas, y se iban, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también, el apoyo que tenemos y la importancia que esto tomó, ¿no? Más allá de, justamente lo retomamos, más allá de hacia dónde se iba yendo esta cuestión del Ocupa, ahí en República de Cuba, pero que impulsó a otros estados a que también mujeres se movilizaran, ¿no? Y vimos, por ejemplo, del Estado de México, cómo la represión de ese gobierno llegó con todo a golpearlas,
¿no? Entonces, eso también hizo que nos levantáramos de nuestras computadoras también y pudiéramos desde diversos espacios hablarlo y si era posible con todas las medidas, pues acuerparse. Y creo que eso es una lección que tenemos, porque también en 2030 viene una cuestión que ha impulsado esta pandemia, justamente lo que decimos en la tecnología. Para 2030 tenemos, en México al menos, en la Ciudad de México, pero en el mundo, pues, escasez de agua. O sea, la escasez de agua va a ser un hecho. Es un elemento que, digo, el agua ya está cotizando en la bolsa, ¿eso qué significa? Y 2030 también viene con una cuestión en la tecnología muy importante que va a ser la singularidad. ¿Tú sabes qué es la singularidad, Alenka? Para quienes estén aquí con nosotras escuchando, busquen esto, ¿qué es la singularidad? En su buscador favorito y se van a sorprender porque justamente es el momento en que las inteligencias artificiales que ahorita nosotros como humanos manejamos van a ser más inteligentes que el ser humano. Eso va a hacer que se puedan autorreproducir y que nosotros podamos decir, ok, le entrego mi cerebro, mi vida, me voy a conectar a algo para que se maneje, o sea, para que mi vida ya sea en una nube, ¿no? Eso va a estar cañón y nos va a tocar enfrentarnos de te conectas o no te conectas a esa otra Matrix, ¿no? Y va a ser un hecho porque como las redes de ahorita va a ser como casi no hay gente que quiere negociar con nuestras privacidades e información y cerebritos y poder, pues eso va a ser otra guerra, ¿no? Y de saber si no te van a hackear y el cerebro y demás, o sea, tantas cuestiones que se van desde la bioética, ¿no? A tener que checar, pero es un hecho. Así como ahorita mucha gente puede decir, yo no le entro a las redes sociodigitales, está bien, pero también muchas personas en esas redes sociodigitales es donde llevan su vida, ¿no? Donde han conseguido chambas, donde han podido movilizarse para ser productivos. Entonces, va a ser una cuestión compleja también de decir, ¿te conectas o no te conectas? A esa cuestión de la singularidad. Qué fuerte, Frida, qué fuerte. Se vienen unas cosas súper cabronas. Este es el principio de una década que, híjole, o sea, yo creo que ni siquiera en toda la novela sci-fi más volada nos hubiéramos imaginado que esto iba a suceder. De hecho, pues te propongo que dediquemos un programa a ello más adelante. Ahorita ya estamos muy prendidas este programa. Finales de 2020, desafortunadamente ya tenemos que concluir. A mí me gustaría decir, para cerrar este 2020 y para cerrar este episodio, Frida, de una forma como bastante personal, que pues este programa lo hacemos con muchísimo amor para ustedes. Creo que hablo por las dos cuando digo que para nosotras es muy bonito estar generando esta comunidad y es muy importante para nosotras dentro de lo que les mencionamos hace rato, escoge tus batallas, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas que son importantes para ti en tu vida y por las que crees fundamentales? Pues creo que para nosotras esto es así, ¿no? Es generar estos espacios, esta comunidad, este diálogo. Sepan que estamos aquí para ustedes, para compartir temas con ustedes, para que podamos seguir discutiendo y entablando estas conversaciones y no siempre estar de acuerdo y que pues sabemos que este año ha sido muy difícil para todos, pero que con estas reflexiones en el programa hablamos de transformación y de metamorfosis y es lo que deseo para todos ustedes este año y para ti, Frida, siempre todo lo mejor. La verdad es que hacer esto contigo y tu amistad ha transformado mi vida, entonces la verdad es que feliz 2020, feliz 2021, te quiero con todo mi corazón y pues nada, aquí seguimos, adelante, escríbanos. Las queremos, sí. Les queremos. Ay, yo también te quiero muchísimo. La otra estaba pensando cómo nos fuimos encontrando y dije, rayos, yo sí soy realmente a veces medio rara o medio fría, porque recordando veía como que te ibas acercando poquito a poco, ¿no? Cuando analicé cómo nos conocimos, dije, ay, sí, creo que sí. Pero bueno, finalmente se pudo romper ahí una barrerita. Es como un gato. Yo siempre se lo digo, es como un gato, así yo me le acercaba, pero ella era muy como de sentada y me veía como de esta persona, ¿qué le pasa? Pero sí, poquito a poquito, como con los gatos, ya se puede dejar acercar. Desde que soy de la primaria me han dicho, es que tú eres muy mamón, y yo, ay, no, o sea, no sé, no es por sentirme jamás superior y nada, más bien soy seria, pero sí me quedé pensando como, ¿cómo decir? ¿Eh? Por eso digo que eres como un gato, no mamona, sino como un gato. Bien, entonces, eso voy a decir ahora. Pero justamente, ¿no? Y digo,
bueno, qué chido que las personas mujeres particularmente que han estado en mi vida, han entrado de una u otra forma y ahí están. Y sabemos muchas veces que también las cosas no son para siempre, así que hay que disfrutar las relaciones que tenemos ahorita, porque en algún momento, ahorita con lo digital pues es menos difícil, pero aún así, ¿no? Hay amistades que tenemos en algún momento de la vida muy fuertes que nos hacen aprender demasiado y en algún momento no están, ¿no? Entonces también para esas amigas que tenemos por ahí en nuestra como satélite, ¿no? Un poco lejitos tal vez, también les mandamos muchísimos abrazos, las amamos, las queremos y que sepan que no por la distancia de hace 8 siglos tal vez, de 8 años o qué sé yo, vamos a cortarlas para siempre, ¿no? Si también ustedes que están ahí en esta red que estamos haciendo en Glitter Amargo, si en algún momento quieren platicar algo, o sea, más allá de que tengamos una solución instantánea, pues al menos podemos desde la honestidad escuchar, ¿no? Escuchar, abrirnos, reencontrarnos. Y eso, ¿no? Sin algún prejuicio en particular, que es lo que yo creo hemos aprendido este año, ¿no? Como de poder, más que hablar y hablar, escuchar. Y compartir, si tienen proyectos que quieren compartir, que quieren que compartamos aquí con los demás, con todos, con muchísimo gusto y placer, para eso estamos. Sí, y pues ya, Lenka, tenemos aquí un montón de recomendaciones, de verdad. Yo creo que vamos a ir posteando ahí en nuestro historial del Instagram, porque sí tenemos bastantes, pero ya nos comió nuestras propias lenguas, pero creo que estuvo muy bien para que también ustedes se identifiquen, ¿no? Con este programa de cierre de año, que pues para nosotros también es nuestro cierre, ¿no? En el sentido de que lo estamos grabando hoy mismo, hoy 30 de diciembre, al ratito lo estarán escuchando también, pero pues ha sido un camino importante, ¿no, Alenka? Donde nos aventamos a hacer este podcast, más allá del bluff, ¿no? De decir, vamos a ser súper famosas, o lo hago por dinero, o lo hago porque me creo muy acá, pues creo que por eso ha funcionado de poquito orgánicamente bien. Así que si los pueden apoyar difundiendo, pues se los agradecemos también para que pueda llegar a más personas. Pero creo que inicia con bastante corazón, más allá de decir voy a romperla, ¿no? De forma como, no sé, como de followers y cosas así, ¿no? Entonces me gusta esta comunidad que se está haciendo, por lo honesta que está emergiendo. Muchísimas gracias. Y lo talentoso que son las mujeres que están aquí, ¿sabes? Sí. Luego yo me meto a stalkearlas, les digo, o a stalkearles, y digo, no manches, qué personas tan hermosas son todos ustedes. La verdad es que eso me hace sentir muy bonito, creo que son muy interesantes. Aquí les digo. Sí, todas, ¿eh? Y en lo que estén haciendo nos encanta también verles. Hay muchas que tienen su perfil privado, está súper respetable, ¿no? Pero sabemos que hay mucha fuerza en cada una de ustedes. Por ejemplo, acá también de otros lados de los saluditos, perdón si nos faltan saluditos, pero los tenemos siempre en la mente. A Gina, que está como Soy un Gremlin, me parece en redes, quien también nos escucha muchísimo. Su mamá también ya la jaló para que nos escuche. También saludos a mi suegra, que me dijo que ahora nos está escuchando. Yo así de, ¡ay, qué pena! Pero saludos a mi suegra, a todos, ¿no? A mi hermana. Te decía, Soy un Gremlin porque finalmente, por cuestiones de la vida, logró hacer una de ellas que le gustaba y ya ya vuela por los cielos, ¿no? En varios aviones. Entonces, felicidades por ese sueño logrado, Gina. También a Nelia, ¿no? Que Nelia fue un servicio social mío en Radio UNAM y de repente también ya está aquí con nosotras con todo, súper inteligente, que ella dice, pues yo no soy nadie, ¿no? Soy una filósofa. Y es como de, no, tú eres un ser muy inteligente con una risa que suena en todo el mundo cuando te ríes. Entonces, saludos a todas las que se han vuelto más activas en esta comunidad, ¿no? Y también a las que están ahí como muy silenciosillas o así también. Felicidades y muchas gracias. A Namara también. Y saludos a ella de la voz hermosa y que dibuja precioso. Saludos a Monse, saludos a todos. Ya no nos da tiempo, Frida. Tenemos que despedir el programa porque ya nos pasamos por mucho. Tenemos un límite de tiempo aquí, ese problema. Sí, así es. Entonces, pues eso, muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo y nos escuchamos en una semanita, pero estrenando al menos en el calendario un nuevo año. Nos vemos en el 2021, esto fue Glitter Amargo, gracias por acompañarnos, adiós. Bye. Glitter Amargo.